En teoría ya estaría cargándose, pero con 13 voltios la carga sería muy poca. Entonces vamos a darle más voltaje ya conectado a la batería para ver hasta qué voltaje podemos llegar con la batería. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo un cargador de laptop y eso es porque les quiero enseñar el día de hoy cómo cargar baterías de 12 voltios que pueden ser baterías de carro, de auto, baterías de moto o baterías de gel, que son baterías de UPS. Cualquier batería de 12 voltios. Usted la podría cargar con un cargador de estos de laptop. ¿Y qué tiene de especial este cargador de laptop para usarlo como cargador para baterías? Básicamente, lo que tienen estos cargadores es que manejan una alta corriente. Si se fijan, por ejemplo, este cargador es de 3,5 amperios. Es una corriente bastante elevada que podría cargar una batería de 12 voltios muy rápidamente. Pero tenemos un problema. Este cargador, como ustedes pueden ver, su voltaje de salida es de 18.5 voltios, pero para cargar una batería nosotros generalmente vamos a requerir, si es una batería de 12, vamos a requerir un voltaje que esté por encima de 14 voltios por lo menos, o cercano a 14 voltios. Entonces, lo que yo les quiero enseñar el día de hoy son dos formas de utilizar un cargador de laptop o portátil como cargador de baterías. Entonces comencemos con la primera forma de cargar la batería con este cargador. En esta primera idea que les voy a dar, no se requiere desarmar el cargador. Quiere decir que así como está, ustedes pueden lograr convertir este cargador, que es de 18.5 voltios, en un cargador para baterías de 12 voltios. Entonces, básicamente, lo que debemos hacer para convertir este cargador en cargador de baterías de 12 voltios es simple y llanamente lograr bajar el voltaje de 18.5 a un voltaje cercano a 14 voltios o por encima de 14 voltios. Entonces vamos con un primer método para lograr este objetivo, que es bajar el voltaje, y va a ser de la siguiente forma. Lo podemos hacer con elementos como estos que se llaman diodos. Por ejemplo, este diodo es 1N5408. Los diodos, como ustedes saben, tienen una particularidad, aparte de que son semiconductores, que eso quiere decir que conducen en un solo sentido, también tienen otra cualidad, que es que ellos tienen una pequeña caída de tensión al momento que se le hace circular corriente. Esa pequeña caída de tensión puede ser de 0,5, 0,3 o 0,6, dependiendo del tipo de diodo. Entonces, ¿por qué estos diodos nos podrían servir para lograr bajar el voltaje de un cargador de laptop como esta? Bueno, recuerden que el voltaje de salida, que es de 18.5, que sale por acá, es de corriente continua. Entonces, si nosotros colocamos diodos en la salida de este cargador, nosotros podemos lograr que cierta cantidad de voltaje se quede en este diodo, y si no solo colocamos un diodo, sino que colocamos varios diodos, en la sumatoria de todos esos diodos podemos lograr una reducción de voltaje considerable. Entonces, vamos a conectar varios diodos de estos en serie para ver cuánto voltaje vamos reduciendo hasta llegar a 14 voltios. Recuerden que los diodos solo van a reducir es el voltaje, no la corriente. La corriente se va a mantener exactamente igual como lo indica el cargador. Entonces déjenme mostrarles a ustedes cómo podemos conectar esto para bajar el voltaje. Bueno, entonces fíjense que ya conecté aquí la energía para el cargador. Y aquí tengo un multímetro, está colocado en 20 voltios de corriente continua para medir el voltaje de salida. Otra cosa que ustedes deben saber es que en la punta del cargador, esta parte que está aquí afuera es la negativa y la de adentro es la positiva, esta parte de acá. Entonces, si yo mido el voltaje en este momento, fíjense que me mide 19.7, quiere decir que no está midiendo exactamente esto. De todas formas, lo que vamos a hacer es reducir el voltaje para que llegue cercano a 14 voltios. Entonces, fíjense acá, antes del diodo, aquí coloqué este diodo que está en la parte del medio. Si yo mido de aquí a aquí, es lo que les acabo de decir, 19,7.
Ok, pero fíjense qué pasa si yo mido aquí. Observen. 19,3. Entonces el diodo redujo 0,4. Entonces la pregunta es, ¿cuántos diodos debo colocar aquí en serie para llegar a 14 voltios? Entonces aquí tengo varios diodos, aquí tengo 3 diodos, aquí tengo 3 diodos más. Entonces vamos a ir sumando. Si cada diodo tiene una caída de 0,4 voltios, entonces aquí tendríamos una caída de un poco más de 1 voltio. Aquí tendríamos otra caída un poco más de 1 voltio también. Entonces nos faltarían más diodos para llegar a 14. Entonces voy a soldar estos diodos en serie para colocarlo acá para ir midiendo el voltaje de salida. Antes de soldar estos diodos, otra cosa que ustedes deben saber es que si el diodo maneja más corriente, mejor, porque si está al límite de la corriente se puede recalentar. Entonces podemos utilizar inclusive diodos un poco más gruesos para que no recalienten. Entonces lo que yo voy a hacer es, en vez de utilizar estos diodos, voy a utilizar este tipo de diodos que es 6A10, que maneja mucho más corriente que estos diodos. Pero básicamente es exactamente lo mismo. Vamos a colocar este diodo aquí para ver cuánto es la caída. Fíjense, aquí 19,9 y aquí me mide 19,3. O sea que este diodo también tiene una caída de voltaje más alta, por tanto con menos diodos logramos reducir hasta el valor adecuado. Entonces voy a soldar una serie de diodos de estos mejor, la coloco aquí y hago la medición. Bueno, fíjense, aquí tengo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diodos de estos que son, como les dije, un poco más grandes. Y vamos a ver cuánto es el voltaje aquí en este punto. Entonces vamos a conectarlo. Ok, entonces vamos a volver a medir el voltaje de nuevo. Entonces colocamos el negativo aquí y comenzamos a medir. Por ejemplo, aquí tenemos el voltaje inicial. Aquí debe ir bajando. Aquí debe ir bajando más. Vamos a irnos hacia acá. Aquí tenemos 17,6 y aquí tenemos 17 voltios más o menos. Quiere decir que hemos bajado como 2,5 voltios. Entonces debemos colocar 7 diodos más para bajar 2,5 voltios. Entonces ahí estaríamos cercanos ya al valor de 14 voltios o 14,5 voltios, que es el voltaje con el que se cargan las baterías. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay que usar bastantes diodos para lograr ese voltaje y poder utilizar este cargador de Lacto como cargador de baterías de 12 voltios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? En vez de seguir soldando más diodos de estos, lo que vamos a hacer es algo más ingenioso, aunque requiere destapar el cargador. Entonces, vamos a quitar esto acá, vamos a desconectar acá y lo que nos toca hacer es desarmar el cargador. Entonces, para desarmarlo hay varios métodos, pero yo lo que hago es que empiezo a presionarlo por acá de esta forma para ir aflojando esta parte. Luego lo presiono por acá también para ir aflojando esta parte. Y la parte de acá es la que se debe trabajar. Con un exacto, yo lo que hago es que le voy comiendo acá y en esta parte también se le va comiendo hasta que se debilita. Generalmente esta parte de acá se abre más fácil y no hay necesidad de colocar exacto acá. Entonces, ya le muestro cómo se ve desarmado. Entonces aquí vamos a irle quitando esta tapa. Ya yo hice ese trabajo de pasarle el exacto y desarmarlo. Y entonces aquí nos queda, fíjense, el cargador completamente desarmado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Fíjense que este cargador tiene electrónica por acá arriba, pero también tiene por acá abajo. Y una parte importante de este cargador es este circuito integrado que está aquí, ya que este circuito integrado es el que se encarga de controlar el voltaje de salida del cargador. Entonces hay una forma muy sencilla de cambiarle el voltaje de salida a través de este circuito integrado. Déjenme mostrarle qué es lo que se debe modificar en este cargador para lograr bajar el voltaje de salida. Entonces aquí tenemos el diagrama de este cargador.
Como ustedes se pueden dar cuenta, es bastante simple, pero nosotros nos vamos a enfocar es en este circuito integrado, y aparte del circuito integrado nos vamos a fijar es en el pin que se llama FB o feedback, que es básicamente el control de voltaje de este cargador. Entonces, fíjense que la línea que dice feedback va aquí a un octocoplador, y del octocoplador va a unas resistencias y a un circuito integrado que se parece a un transistor, pero en verdad es un regulador. Entonces vamos a ubicar aquí en esta placa esos elementos que les estoy mostrando en el diagrama. Este es el circuito integrado, ¿verdad? Luego, aquí está el octocoplador. Fíjense, este negrito que está aquí tiene 4 pines, son estos 4. Luego, si ustedes siguen acá, estos pines van a llegar aquí a esta resistencia y van a llegar a este circuito que está aquí, este circuito que se parece, como ustedes ven, a un transistor. Ahora, ¿cuál es la parte importante de este circuito? Fíjense, en el diagrama tenemos que hay 2 resistencias. Una resistencia que va hacia el positivo, hacia la salida, esa es la parte positiva, y otro que va hacia la parte negativa. Entonces, esas 2 resistencias se le llama que están en una configuración de divisor de voltaje. Y a su vez van al pin donde se regula el voltaje para decirle al circuito integrado qué voltaje va a obtener de salida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? De esas 2 resistencias que ustedes ven ahí, vamos a indicarles cuáles son esas resistencias aquí. Fíjense, esas resistencias son justamente esta que está aquí y esta otra que está aquí. Entonces, esta resistencia que está aquí va desde ese punto medio hasta la salida positiva. Y esta resistencia va del punto medio hasta la salida negativa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Fíjense, es bastante fácil de controlar el voltaje de un cargador como estos de la siguiente manera. Vamos a colocar una resistencia en paralelo con la resistencia que va desde ese punto medio hasta el positivo. Si nosotros colocamos allí una resistencia en paralelo, lo que estamos haciendo en otras palabras es bajando el valor de resistencia, porque recuerden que las resistencias en paralelo lo que hacen es, al final el resultado va a ser menor que las 2 resistencias que estamos colocando. Entonces vamos a colocar una resistencia, por ejemplo, de 39 kilo ohmio, que es naranja, blanco, naranja, y vamos a colocarle también un potenciómetro en serie para tener algo de control sobre ese voltaje. Porque como ustedes vieron al principio, aunque el cargador dice 18.5, puede ser que tenga un poco más, un poco menos. Entonces siempre es bueno dejarle un potenciómetro para ajustarlo nosotros manualmente. Entonces vamos a soldar esta resistencia en paralelo y este potenciómetro de 20 kilos en serie con esta resistencia. Entonces vamos a soldar y ahorita le muestro. Bueno, entonces fíjense que aquí ya tengo soldado el potenciómetro de 20 kilo ohmio con esta resistencia de 39 kilos. ¿Y dónde la voy a soldar? Bueno, allí en el diagrama también se puede ver dónde lo voy a soldar, pero aquí en la parte física, esta parte que está aquí, que también está conectado con este, es el positivo. Si yo mido desde aquí, hasta este punto donde sale el cable rojo, me va a dar continuidad. Y entonces, básicamente lo voy a conectar en paralelo con esto, pero estos 2 puntos están en paralelo con esta resistencia. Entonces yo puedo conectar justamente en estos 2 puntos y estaría conectando en paralelo con esta resistencia, que es la resistencia del divisor de voltaje que va al regulador. Entonces vamos a soldar esa parte allí. Bueno, listo. Ya soldé allí en esos 2 puntos. En el diagrama ustedes pueden ver claramente cuáles son los puntos que soldé, ya que mirarlo aquí es un poco más difícil. Entonces fíjense, vamos ahora a enchufar acá y vamos a medir para que ustedes vean el voltaje que estamos obteniendo. Aquí vamos a introducir un cable que quede bien prensado para poder medir acá. Entonces vamos a hacer algo también. Vamos a colocar esto en 20 voltios, corriente continua, como lo teníamos anteriormente, pero vamos con unas pinzas de cocodrilo a dejar el multímetro allí todo el tiempo conectado. Entonces el cable negro del multímetro lo vamos a colocar es aquí, en la parte de afuera, este cable. Y el rojo del multímetro lo vamos a colocar es con la parte del medio, que es el positivo. Y listo. Allí me marca 0 porque no he conectado nada de esto. Entonces vamos a conectar el cable del cargador y vamos a enchufar el cargador para ver qué voltaje nos está saliendo.
Ok, entonces fíjense que nos está saliendo 12,8. Entonces para eso es que tenemos acá el potenciómetro. Entonces fíjense, ahora voy a variar el voltaje. 13,26, si lo sigo variando, podemos llegar hasta 14,6. Ese es el máximo que tengo allí. Quiere decir que ahí obtenemos un voltaje máximo de 14,61, que es un voltaje muy bueno para cargar una batería de 12 voltios. Ok, entonces aquí tengo la batería. Vamos a echarla para acá adelante. Aquí está una batería de 12 voltios. Ya lo tengo conectado acá con unas pinzas de cocodrilo también. Y aquí está el positivo de la batería. Entonces vamos a conectar el positivo con el positivo de la salida del cargador. Y el negativo vamos a conectarlo también con el negativo. Fíjense que aquí lo tengo el voltaje de salida en 13 voltios. Vamos a dejarlo en 13 voltios. Vamos a ver cuando lo conecto cuánto cae el voltaje, porque ya le estoy conectando la batería. Bueno, no bajó mucho el voltaje. Realmente no bajó tanto. Entonces, esto que estoy midiendo acá con el multímetro ahora es el paralelo entre la salida y el mismo voltaje de la batería. Es el voltaje que le está llegando a la batería. Quiere decir que la batería, en teoría, ya estaría cargándose, pero con 13 voltios la carga sería muy poca. Entonces vamos a darle más voltaje ya conectado a la batería para ver hasta qué voltaje podemos llegar con la batería. Fíjense que estamos por encima de 14 y el cargador está funcionando de forma perfecta. No hay ningún problema, está cargando la batería en este momento con un voltaje de 14,41 voltios. Entonces, solo nos quedaría medir la corriente para que ustedes vean qué corriente está inyectando este cargador a la batería, porque ya el voltaje está correcto. Entonces, la corriente la vamos a medir con otro multímetro. Fíjense que cuando le desconecto acá, le voy a desconectar un momento la batería para hacer la conexión del multímetro. Y fíjense, cuando desconecto acá, observen el voltaje, 14,45, y cuando desconecto, el voltaje se eleva un poco. Eso es algo normal porque la batería, obviamente, cuando está consumiendo, tumba un poco el voltaje del cargador del acto. Pero sin embargo, es mínima la diferencia. O sea que el cargador del acto le da igual si está cargando esta batería o si está cargando la batería del computador o de la lacto o portátil. Bueno, entonces fíjense, aquí tengo el otro multímetro, está colocado en 10 amperios, este número que está aquí abajo, y aquí está la punta en 10 amperios. Entonces, común con 10 amperios, y vamos a colocar ese multímetro por este otro lado. Vamos a correr esto un poco, y vamos a correr esto un poco más para acá, para poder ver la pantalla de este multímetro también, para que todo se vea. Entonces el cable este rojo, que es el del multímetro, lo voy a colocar con este cable rojo, que es el que viene de la batería, de acá. Entonces lo voy a colocar aquí. Ok, aquí lo voy a dejar. Y el cable este negro de este multímetro lo voy a colocar con la salida de acá. Fíjense que en este momento el cargador lo coloqué en 12,89. Lo coloqué así a propósito para ver qué corriente va a obtener inicialmente y luego le voy subiendo hasta llegar a 14. Entonces vamos a colocarlo acá a ver qué corriente obtengo. Entonces la corriente es un poco baja. Entonces ahora vamos a empezar a subir el voltaje y vamos a observar la corriente. Fíjense cómo en 13 voltios ya me está indicando 300 miliamperios. Vamos a seguir subiendo. Y en este caso, pues la corriente que me está dando para esta batería con ese voltaje es de medio amperio. Básicamente la corriente no es muy alta porque esta batería está cargada, está totalmente cargada. Entonces, como está totalmente cargada, básicamente no está exigiendo mucha corriente. Bueno, entonces como ustedes pudieron ver, el cargador funciona perfectamente para cargar baterías de 12 voltios, bien sea este tipo de batería o baterías de carro o baterías de moto. Si ustedes requieren un voltaje más alto, acá por ejemplo, lo único que hay que hacer es colocar acá una resistencia mayor a la que está acá. Si ustedes colocan una resistencia más alta, entonces obtendrán un voltaje un poco más alto. Entonces, bueno, vamos a desconectar aquí y vamos a apagar acá y vamos a apagar este multímetro. Entonces, bueno,
Como vieron, este método de modificar aquí esta parte, aunque es un poco más avanzado, es 1000 veces mejor que colocar los diodos en serie como les mostré al principio. Estos diodos generalmente se calientan y, como vieron, requieren muchos diodos para lograr bajar el voltaje. En cambio, aquí se puede variar muy fácilmente, pero se debe saber exactamente en qué punto se debe variar o se debe modificar. Entonces, bueno, espero haberles ayudado y enseñado algo nuevo hoy, que es cómo utilizar cualquier cargador de laptop y cómo hacer para ajustar el voltaje de salida para utilizarlo para cargar baterías de 12 voltios. Entonces, bueno, si les ha gustado el video, denle like, compártanlo. Si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que estoy haciendo muchos videos de tecnología, de electrónica y de soluciones ingeniosas. Entonces nos vemos en el siguiente video.